Hola a todos. Hoy vamos a entrar en una unidad nueva que es electroquímica. Como el nombre lo indica, electroquímica. Vamos a ver la electricidad, la generación de la corriente en la química. Veremos reacciones que cuando se producen generan electricidad. Y también cómo la electricidad genera reacciones químicas. Hasta ahora, en lo que va del año, hemos visto desde distintos puntos de vista las reacciones químicas, desde el punto de vista estequiométrico, de cómo se forman y se rompen enlaces. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista eléctrico. Entonces, acá vemos un ejemplo de un electroplateado. Todos han visto o conocen cuando se hacen enchapados o esos baños de algún metal, ¿sí? O cuando se hace, ¿cómo se llaman las llantas? Cuando se hacen el cromado de llantas, de distintos adornos, y todo eso cómo se hace con electricidad. Tenemos acá, ven, distintos tipos de cucharitas que están unas bañadas en oro, en plata, en platino, en cobre, un recuerdo familiar, ¿sí? Que también se le hizo un baño, un baño de metal, en este caso es cobre. Bueno, en este tipo este tipo de reacciones son todas reacciones de óxido-reducción. ¿Qué significa eso? Que se producen, es como que están divididas las reacciones en dos semi-reacciones. Por un lado hay reducción de algún átomo o ion, y por el otro lado, en forma simultánea, se produce la reducción de un átomo o un ion. En un principio se decía que oxidación era cuando un elemento se combinaba con el oxígeno, por eso se llama oxidación. Pero tenemos que saber que la oxidación, como dice la transparencia, oxidación es el proceso por el cual un ion o átomo cede, ¿sí? Cede electrones. Si te acuérdense, si te oxidaste, perdiste. Te oxidaste, perdés electrones, ¿sí? Se pierde. Y si se reduce, es el que gana. ¿Mm? Entonces, acá tengo, en el caso del magnesio, si recordamos lo que hemos visto en la unidad de clasificación periódica, lo ubicamos al magnesio en la tabla periódica, ¿sí? El magnesio es un elemento, es un metal alcalino, muy reactivo, ¿sí? Si vamos a recordar la electronegatividad, al estar de este lado, sabemos que el magnesio, por la electronegatividad, porque es un metal, ¿qué tiende a hacer el magnesio? ¿A ceder o a aceptar electrones? El magnesio tiende a cederlo. ¿Qué es lo que está escrito acá? En esta semi-reacción. Tengo el magnesio como átomo, ¿sí? Tengo el magnesio catión con dos cargas positivas y ahí están los dos electrones que cedió. ¿Mm? El magnesio tiende a ceder los electrones, nos recordemos con la regla del octeto. Vuelvo acá. El magnesio está en el grupo 2. ¿Qué significa? Que tiene 2 electrones de valencia. Todos quieren llegar a tener 8, que es el ideal, es el estado más estable. Ahora, el magnesio, que tiene 2, es más fácil para él entregar esos 2 electrones y quedarse con la capa inferior completa, que si tiene 2, lograr buscar de algún lado, obtener 6 electrones. Es más fácil entregarlo. Entonces él es lo que hace acá. En cambio abajo, si ven, yo tengo el oxígeno metálico. El oxígeno lo tenemos de este lado de la tabla. Es un no metal. Tiene una alta electronegatividad. Y por eso es que este tipo de elemento tiende a recibir.
y a veces hasta quitar electrones, ¿sí? Entonces en el caso del oxígeno, tengo el oxígeno más 2 electrones, porque el oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita, quiere tener 8, le faltan 2. Queda como un anión hidrógeno, oxígeno. El oxígeno con 2 cargas negativas. Entonces, si sumamos las dos semirreacciones, tenemos esta reacción entre el magnesio y un átomo, por eso pongo una media molécula de oxígeno, o sea, un átomo de oxígeno me da el óxido de magnesio. Esto lo hemos estudiado en las primeras clases. Ahora ven cómo se produce, ¿sí? Son reacciones combinadas que se producen en simultáneos de oxidación y de reducción. Esto es una reacción redox. En este caso, el magnesio que perdió 2 electrones se está oxidando. Y en este caso, el oxígeno se está reduciendo. ¿Mm? Y lo que sí es importante que vean que la cantidad de electrones que uno cede tiene que ser igual a la cantidad que el otro acepta. Si no es así, trato de igualarla porque en total nosotros vemos una reacción neutra, no vemos cargas acá. Entonces la cantidad de cargas que uno, negativa, electrones, que uno pierde, el otro lo toma. No me pueden ni sobrar ni faltar cargas, ¿sí? Bien, sigamos. Y acá aparece el número de oxidación, que también lo habíamos visto en las primeras clases como valencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto las valencias de los elementos, que era un numerito entero que no tenía carga, no tenía signo? El número de oxidación, acá vamos a ver qué significa esa carga. Es el mismo número, nada más que con una carga positiva y una carga negativa. Negativa, un signo positivo, signo negativo. El número de oxidación es un número convencional que expresa las cargas positivas y negativas asignadas a cada átomo o ion en un compuesto. Y hay unas reglas. Cuando el elemento o la sustancia es simple, el número de oxidación es 0. Recordemos de la primera unidad a qué se refiere con sustancias simples, que son sustancias que tienen los mismos átomos. Entonces, por ejemplo, el aluminio, el cobre son sustancias simples. El nitrógeno, que es una molécula que está formada por 2 nitrógenos, ¿sí? Este nitrógeno diatómico o este oxígeno diatómico también es una molécula que está formada por 2 átomos de oxígeno, son sustancias simples, porque son los mismos átomos. Entonces, una sustancia simple, el número de oxidación, 0. Si se trata del hidrógeno, es más 1. Pero cuando está formando hidruros, tiene un número de oxidación menos 1. Recuerden la tablita que habíamos visto a principio de año. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto cuando forma peróxido. ¿Se acuerdan del peróxido, el agua oxigenada? Ahí tiene un número de oxidación menos 1. La suma de los números de oxidaciones de todos los elementos del compuesto me tiene que dar 0. Yo tengo, por ejemplo, un ácido sulfúrico, entonces sumaré el número de oxidación del hidrógeno, del azufre y del oxígeno, una vez que yo los sume, porque unos tienen signos positivos y otros signos negativos. Cuando yo los sume me tiene que dar 0. No tiene que haber una carga, porque no es, si fuera un ion, sí. Si fuera un catión, y bueno, me sobrará una, 2, las cargas que tenga el ion. Pero cuando es una molécula, como les digo, el ácido sulfúrico, no lo voy a hacer acá. Si yo digo que tengo el ácido sulfúrico y veo los números de oxidación de cada uno de estos elementos, cuando yo los sume no me tiene que sobrar nada. Por ejemplo, lo veamos acá. Voy a cambiar el color. En el caso del hidrógeno, yo sé que el número de oxidación del hidrógeno es más 1.
En el caso del oxígeno, yo sé que el número de oxidación es -2. Esto estoy hablando de cada elemento, ¿no? Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2, o sea que tengo acá 2 cargas positivas. El oxígeno, ¿cuántos oxígenos tengo? 4. 4 por 2 es 8, tengo -8. O sea que el número de oxidación del azufre va a ser +6. Y si ustedes se fijan y controlan, repasen, acá el azufre está actuando con valencia 6 para formar el ácido. Y como vemos, en total, no tengo ni me sobra cargas positivas, ni me faltan, es neutro. El número de oxidación de un ion es igual a la carga que posee. Esto es lo que les acabo de decir. En el caso de los metales, vemos acá que el número de oxidación tiene mucho que ver con el grupo en el que pertenece, ¿sí? Entonces, en el grupo 7, A, que es el de los halógenos, será -1, porque le está faltando 1 para llegar al 8, el octeto. En el caso del grupo 6, es -2. En el caso del grupo 5, es -3, y así, ¿sí? Ahora, cuando estamos con los metales alcalinos y alcalinos tercios, recordemos las dos primeras columnitas, el número de oxidación. En el caso de los alcalinos, primera columna, +1. De los alcalinos tercios, +2. Ahora, vuelvo otra vez a mi tabla. Si yo les digo que estos tienen número de oxidación +1, +2, sabemos que estos tienen valencia 1. Estos tienen valencia 2. El signo positivo, ¿qué significa? Estos tienden a entregar los electrones. No son tan electronegativos como estos de acá. Los de acá tienden a aceptar. ¿Y cuánto aceptan? 1, 2 o 3, como les estaba mostrando recién. Por eso tienen el número de oxidación -1, -2, -3. Por eso es tan importante estudiar la clasificación periódica y, como yo les decía, con el simple hecho de mirarla, la tabla periódica, ya ustedes con lo que saben hasta ahora pueden sacar mucha información de un elemento que tal vez no lo conozcan, pero conociendo su ubicación en la tabla periódica, pueden, como les digo, sacar mucha información de él. Bueno, esto lo voy a pasar en una forma de igualar las ecuaciones químicas, así que basados en esto se llama método de ion-electrón, pero lo tienen en la teoría. Esto no es tan, ya saben igualar, así que. Bueno, empecemos a ver entonces, entrar primero los conceptos principales de la electroquímica. ¿Qué son los conductores? ¿Qué es un electrodo? ¿Qué es una celda? Veamos los conductores. Los conductores, bueno, obviamente son los que conducen la electricidad y hay distintos tipos de conductores. Tenemos los conductores de primera clase, que son los metales. Son los mejores, son los que menos resistencia ofrecen al pasaje, al avance de la corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo de electrones, es el movimiento de electrones, ¿sí? En el caso de los conductores de primera clase, que son los mejores, son los metales. Ustedes recuerden, ¿han visto alguna vez un cable? Son de cobre, son todos de metales. Los metales son muy buenos conductores de electricidad. ¿Por qué cuando uno va a arreglar algo que pueda tener corriente, qué usamos? El buscapolo, la pinza que está recubierta en su mango con plástico, los destornilladores también. ¿Por qué? Porque son aislantes, no conducen la electricidad. Para que no se electrocute. Entonces, en el caso de los conductores de primera clase, que son los mejores, son los que menos resistencia ofrecen al paso de la corriente. ¿Y qué es la corriente? ¿Cómo se conduce la electricidad? Por el flujo de electrones. Son metales, acuérdense cuando hemos visto en la unidad de enlaces químicos, y ahí lo voy a volver a poner.
en la unidad de enlaces químicos, los enlaces metálicos, ¿se acuerdan que los electrones estaban como semilibres, saltaban de un átomo a otro, tenían esa libertad de movimiento? Entonces, cuando uno aplica una diferencia de potencial de un extremo, en un extremo, es como que empuja a los electrones para que avancen por ese cable en una dirección. Esa es la corriente eléctrica. ¿Ven cómo acá, lo vuelvo, van saltando de un átomo en otro? En el caso de los conductores de segunda clase, tenemos las soluciones o los líquidos puros o fundidos. Líquido, por ahí es cloruro de sodio fundido, ¿sí? Soluciones, líquidos puros, fundidos. Acá el movimiento se da por, el movimiento de la corriente se da por flujo de iones. Ya no son los electrones, acá hay iones. Y es de segunda clase porque no es muy eficiente. Porque ustedes imagínense en un cablecito de cobre, los electrones que están semisueltos, si yo aplico corriente o una diferencia de potencial en un extremo del cable, o sea, pongo diferentes potenciales entre un extremo y el otro, los electrones van a tender a avanzar y son casi despreciables, ustedes acuérdense, tienen esa carga negativa, están casi sueltos, medio libre de su propio núcleo. Entonces saltan con total facilidad, con una velocidad sin resistencia prácticamente. En el caso de las soluciones, yo tengo una solución, tengo un sólido fundido y les digo que el movimiento de la corriente es por un flujo de iones, imagínense, sí, hay iones positivos, hay iones negativos, va a haber un electrodo positivo y negativo, se verán atraídos por las diferentes cargas, pero imagínense en el caso de un ion, que son más gordos, más grandes, que se muevan hasta llegar al cátodo o al ánodo, según la carga que tengan, es más difícil, no es tan eficiente. Por eso se los llama conductores de segunda clase. Y después hay conductores de tercera clase que son gases ionizados, que también se da por flujos de iones. Entonces, hay dos tipos de formas de conducir, hay dos tipos de conductores. Los que se produce por movimiento flujo de electrones y otros por movimiento flujo de iones. Dos tipos de conductores de la electricidad. Acá vemos qué es lo que yo les decía de los conductores de segunda clase. Tengo una solución, tengo iones, acá tengo una pila, y el cátodo, el ánodo, y cada ion se dirige, los cationes, vayan recordando esto, los cationes van al cátodo y los aniones van al ánodo. El catión positivo va al cátodo, que es negativo. El anión negativo va al ánodo positivo. Los electrodos, el ánodo y el cátodo, los electrodos. Hay dos tipos de electrodos, los inertes y los activos. Los inertes son los que no participan en la reacción, ¿sí? Simplemente están conectados con una pila o no, con una fuente de corriente o no, pero no participan ellos, ¿sí? Simplemente tienen la carga y conducen. Y los activos, estos sí reaccionan. Y cuando empieza a circular la corriente eléctrica, se ve que a veces uno empieza a desaparecer, desintegrarse, porque participa en la reacción. Si es, por ejemplo, de cobre o de zinc, se ve en un lado que desaparece el electrodo y en el otro empieza a aparecer, se empieza a engrosar, empieza a haber depósitos sobre ese electrodo, empieza a hacerse más grande. Participan en la reacción. Los electrodos, tenemos el ánodo, que se define como el electrodo donde se produce la oxidación, y el cátodo donde se produce la reducción. Recordemos, oxidación
pierde electrones. Te oxidaste, perdiste. Oxidación, pierde electrón. ¿Y dónde se produce la oxidación? En el ánodo. Los sitios de oxidación y de reducción se encuentran separados físicamente, de manera que la oxidación se produce en un electrodo y la reducción en el otro. Claro, cuando ya hay una circulación de corriente, no pueden estar los electrodos en contacto. Tienen que estar separados para que se produzca la reacción de reducción o de oxidación en cada uno de estos electrodos, en la cercanía de esos electrodos. Acá tenemos un ejemplo de, tenemos una fuente de energía, una batería, tenemos el conductor, en este caso es un conductor de primera clase, que es un alambre. Este está conectado a una chapa que serían los electrodos. Acá tengo el cátodo y acá tengo el ánodo. Y aquí tengo una solución de sulfato de zinc. El sulfato de zinc está ionizado. Cuando se aplica o hay circulación de corriente, los iones, cationes de zinc, que son positivos, se van hacia la placa de zinc, que es negativa, que es el cátodo. Y esta plaquita de cobre, que acá en la solución yo no tengo cobre, la plaquita de cobre, ¿qué pasa? Este cobre se empieza a desintegrar con el paso del tiempo y se eliminan cationes cobre. Después se empieza a formar sulfato de cobre. Se verá con el paso del tiempo que esta solución se empieza a poner de color celeste, azulada, del sulfato de cobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo zinc, que tiene dos cargas positivas, ¿sí? Cuando el zinc se acerca al cátodo, fíjense que por acá vienen los electrones. Entonces esos electrones son tomados por el zinc con dos cargas positivas y pasa a átomos de zinc. Mientras que acá yo tengo el cobre, ¿sí? El cobre cede electrones, esos electrones viajan por este conductor y queda como catión cobre. Y este catión cobre se une con el sulfato y me forma el sulfato de zinc. Bien, ahora veamos las celdas. ¿Qué es la celda? La celda es el lugar donde se produce estas reacciones que generarán energía, corriente eléctrica o no. Vendría a ser, en la imagen que acabamos de ver, sería esto. Esta es mi celda, este vaso de precipitación donde está la solución, donde están los electrodos, esa es mi celda. Las celdas, tenemos celdas electrolíticas y celdas voltaicas, galvánicas o pilas. Las electrolíticas son aquellas, yo en un principio de la clase les dije que acá íbamos a estudiar dos tipos de situaciones. Una donde por acción externa, o sea, por efecto de la corriente eléctrica, se producía una reacción química, que serían las celdas electrolíticas. Por eso dice ahí fuente externa de energía. Yo tengo una solución, no pasa nada, pero cuando yo le aplico corriente, reacciona, se produce algo. No hay acá, no es una reacción que se produzca espontáneamente, pero cuando yo le aplico la corriente, se produce la reacción. En el caso de las celdas voltaicas, galvánicas o pilas, ya pila les está diciendo qué tipo de reacciones son. Son reacciones espontáneas que cuando se producen generan electricidad. Entonces tenemos dos tipos de celdas. La electrolítica y la voltaica, galvánica o pila. Le pueden llamar de cualquiera de las tres maneras. Galvánica, voltaica o pila. Pila me parece que es más fácil.
Esta sería la electrolítica, ¿sí? Fuente de energía externa. Yo ahí tengo una batería, una pila, y las celdas voltaicas o la pila, que este ejemplo es la pila de Daniels, que seguramente en algún momento lo tienen que haber visto en la, en la secundaria, creería. Ya lo vamos a ver mejor. Entonces empecemos con las electrolíticas, esas que tienen una fuente de energía, ¿ven? Tienen un generador. Acá tenemos la celda electrolítica. ¿Qué es lo que se produce acá? La electrólisis. Electrólisis. En este caso tengo del cloruro de sodio fundido, de la sal. ¿Sí? Tengo cloruro de sodio fundido a muy alta temperatura. Acá, todo esto que están acá, que ven así gris, es el cloruro de sodio fundido. Cuando yo lo conecto a un generador, ¿sí? Acá tengo un electrodo y acá tengo el otro. Cuando yo conecto al generador, ¿qué es lo que pasa? Acá tengo un montón de iones sodio y cloro. ¿Mm? Los iones cloro, los aniones cloro, van al ánodo, que es este. Y acá entregan el electrón y pasan a cloro gaseoso. Cuando uno conecta acá el generador de electricidad, se empieza a ver un humo verde. Ese es el cloro gaseoso. Y por otro lado, se empieza a ver en el cátodo, ¿sí?, la formación de el sodio metálico. Y este sodio metálico después se lo recoge en un recipiente, se lo enfría, se solidifica, es un metal, y se lo conserva sumergido en aceites minerales, porque recordemos que es un metal muy reactivo, es un metal alcalino tercio, acuérdense, está en el grupo 1, es muy reactivo, reacciona con el oxígeno, con los gases raros de la atmósfera, y lo que sí hay que tener mucho cuidado que no entre en contacto el sodio con el cloro gaseoso, porque si entran en contacto es una reacción espontánea y explosiva. Entonces eso hay que tener mucho cuidado de mantenerlos. Cuando los separamos de esta manera hay que mantenerlos separados, que no se junten. Entonces, repito, acá tengo el generador de corriente, acá tengo el cloruro de sodio fundido, o sea, todo esto son un montón de iones sodio, ya no está esa red cristalina, rígida del cloruro de sodio. Al estar fundido ya están los iones cada uno por su lado, ¿sí? Están todos ahí libres. Cuando yo aplico la corriente, este es el ánodo, y ahí es donde se van a dirigir los aniones cloruros que se transformarán en gas, en moléculas de cloro. Y los cationes de sodio irán al cátodo, ¿sí? Se empiezan a acumular ahí y son captados en esta como ampolla, en estado líquido porque está fundido, después se lo enfría, como les digo, es un sólido metálico, muy, muy reactivo, y se lo conserva sumergido en aceite. Si vemos acá, estas son las semireacciones, o sea, esto es lo que pasa si la queremos escribir en una ecuación química. Yo sé que tengo el cloro, aniones sodio, y estos pasan a sodio metálico y cloro gaseoso, molécula de cloro. En el ánodo, ¿qué pasa? Hemos dicho que tengo los iones cloruro, los aniones cloruro, que están libres, se acercan al ánodo, pasan a la molécula de cloro, y en ese pasaje ceden 2 electrones. En el caso del cátodo, yo tengo el sodio positivo, catión. El sodio capta un electrón y pasa a sodio metálico. Como les había dicho en un principio,
la cantidad de electrones tiene que ser la misma. Por eso acá abajo, esto ustedes tienen que considerar que yo lo he multiplicado por 2, para que haya 2 electrones, 2 cationes sodio, 2 sodios metálicos. Entonces, si yo sumo las 2 semireacciones, esta es una, esta es otra, esta es la reacción global total, voy a tener 2 cloruro más 2 sodio, porque lo tuve que multiplicar por 2 para tener la misma cantidad de electrones de un lado y del otro, 2 sodio metálico, 2, una molécula de cloruro diatómico. ¿Mm? Bueno, acá este videito me ha parecido interesante que lo vean, porque ¿qué es lo que pasa? Como les decía, tenemos los iones sodio y los iones positivos y negativos. Cuando yo aplico corriente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven? Como inmediatamente se van hacia el ánodo o hacia el cátodo según corresponda. Y se separan. Ahora, ese movimiento de semejantes iones, a veces más grandes, a veces, pero tienen un cierto tamaño, que tienen que fluir, moverse, acomodarse, no es tan efectivo. Por eso se llaman conductores de segunda clase. Bien. Acá tengo otro ejemplo de el cloruro de sodio acuoso, o sea, en agua. Ya no lo tengo fundido como lo tenía recién. Ahora es agua que le agregué cloruro de sodio y lo disolví. ¿Qué es lo que pasa? Habíamos visto, el cloruro de sodio se disgregan cationes de sodio, aniones cloro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces tengo la batería, está conectada por este conductor, tengo un electrodo, que es el cátodo, y otro que es el ánodo. Recuerden, para que haya circulación de corriente, el circuito se tiene que cerrar. ¿Y acá quién lo cierra al circuito? Lo cierra esta solución. Y en esta solución hay iones. Entonces, ese movimiento de iones es lo que cierra el circuito para que haya circulación de corriente. Entonces tenemos agua y cloruro de sodio, ¿sí? Agua y cloruro de sodio. Los aniones cloruro, los aniones de cloro, van al ánodo, se transforman nuevamente en gas, ¿sí? En cloro, en la molécula de cloro, y los cationes sodio se dirigen hacia el cátodo. Pero ahí en el camino se encuentra con el OH, este grupo, este oxidrilo, y se termina formando hidróxido de sodio. ¿Mm? Galvanotecnia. Van a escuchar este término, y esto se refiere a cuando uno hace esos baños, esos cromados, esos baños de plata, de oro, ¿sí? Como dice acá, ¿ve? Para recubrir latón con una superficie de cobre. Ya en el aula virtual les he puesto 2 videos, y uno es sobre, después lo miran, no sé si ya lo han visto, sobre cómo se hacía, se recubría una llavecita con cobre, todo casero. Ustedes lo pueden replicar en sus casas sin ningún problema. Esto es importante que lo sepan. En las celdas electrolíticas, o sea, esa que entra la corriente desde afuera, tengo un generador externo de electricidad. En las celdas electrolíticas, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Los electrones van desde el ánodo al cátodo. En las celdas voltaicas, o sea, en las pilas, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Porque
por convención, se define al cátodo como el lugar donde se produce la reducción y el ánodo donde se produce la oxidación. ¿Mm? Claro. Y ahora entremos a ver las celdas voltaicas, galvánicas o pilas. ¿Qué tengo aquí? Dos recipientes, uno con iones, supongamos que sean sulfato, que sea sulfato de zinc, donde tengo cationes zinc, y tengo una barra de zinc, que va a actuar como electrodo. Y en este otro recipiente tengo cationes de cobre, supongamos que sea sulfato de cobre, y la barra es de cobre, o sea que en la misma celda yo tengo el cobre en estado metálico y como catión. Lo mismo que acá, el zinc en estado metálico y como catión. Y acá tengo los conductores, sería el cable que conduce los electrones. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Un puente salino. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Yo sé que estas reacciones me producen corrientes. Si yo a estos cablecitos los conecto a un cable, a un foco, perdón, a estos cables los conecto a un foco, voy a ver que el foco se enciende. Eso significa que está circulando electrones. Pero, si ustedes miran, sí, de acá saldrán los electrones, pasará, prenderá el foco, volverá hasta acá. Pero recordemos que los circuitos tienen que estar cerrados. Si yo lo dejo así, sin el puente salino, está abierto, no hay circulación de electrones. Una vez que yo conecto y cierro, empieza a circular. Si en algún lado está abierto, no va a circular la corriente. Entonces, ¿cómo termino de cerrar yo ese circuito? Con este puente salino. Este puente salino, en su interior, tiene iones, cualquiera, no tienen que ser de estos específicamente. En general se mezcla iones, en este caso es cloruro de potasio, con una sustancia que se llama agar. No sé si han escuchado alguna vez agar. El agar es la gelatina. Se le extrae de unas algas, es la gelatina, la base de la gelatina. Entonces, se prepara ese líquido con el cloruro de potasio, se lo llena a este tubo en forma de U, que es el puente salino, se lo deja enfriar y queda esa sustancia como gelatinosa. Entonces, facilita que los iones, según la carga positiva o negativa, donde se necesite, vayan para una u otra solución, celda, y al tener esa textura, ese aspecto, esa textura gelatinosa, hace que no entre líquido, por las dudas, ¿sí? No se tienen que mezclar las soluciones. Acá tiene que haber movimiento de iones nada más. Entonces, y esto es lo que me termina de cerrar el circuito. ¿Qué es lo que pasa? Yo pongo en contacto esto, cierro el circuito, y empiezan a circular los electrones. El foco se prende. ¿Y qué es lo que pasa? El zinc, ¿sí?, que está como catión, empieza a entregar los electrones. Tengo el zinc con carga positiva. Estos electrones viajan, prenden el foco, entran al cobre, al electrodo de cobre, ¿sí? Y estos electrodos que entran aquí, ¿qué es lo que pasa? Estos estos cationes positivos, con los electrones, pasan a átomos de cobre. Entonces se empiezan a depositar sobre el electrodo. Mientras que en el caso del zinc, los dos tenían el mismo tamaño. En el caso del zinc, yo acá tenía el zinc metálico. Y como ha empezado a ceder electrones, el zinc pasó a catión zinc. Ahora,
¿por qué va en esa dirección y no pasa al revés? ¿Por qué no pasa al revés? Y eso se debe a los potenciales de cada uno de estos elementos. Hay una tablita que ya les he compartido por WhatsApp, donde están los potenciales estándares de reducción de oxidación de cada elemento. Y eso está explicado en profundidad en la teoría. ¿Qué es lo que se hace? Como se ha visto que distintas sustancias tienen distintas potenciales o fuerzas para generar o aceptar los electrones, o sea, distintas potenciales, se dice, se toma como referencia una, que es la del hidrógeno, entonces se empieza a comparar, se hace una semicelda de hidrógeno, y se empieza a comparar con toda la sustancia y se le empieza a atribuir valores. Entonces ya con esa tabla ya sabemos quién tiene más, quién tiene menos, y si los electrones se van a dirigir en un sentido o en el otro. Acá tengo sulfato de zinc con la barra de zinc. Bueno, es básicamente lo mismo que les he explicado recién, pero ¿qué es lo que pasa aquí? La única diferencia es que está separado por una membrana porosa. Entonces deja que los iones, los aniones, puedan moverse en los dos sentidos, ¿sí? En este caso los aniones pasan hacia la solución de sulfato de zinc. Vemos el movimiento de los electrones. Y acá tengo la pila de Daniel. ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Esta es la pila de Daniel, donde yo tengo la solución, esta solución salina en el puente salino, que esto no es líquido, recuerden, tiene esta forma de U, está mezclada con este agar-agar, con este gelatina, para que no se mezclen, no salgan ni entren líquidos. Tengo los electrodos negativos y positivos, y acá en lugar de ponerle un foco, se le ha conectado un voltímetro. El voltímetro mide ese paso de corriente, ¿sí? Veo que cuando no está conectado está en 0, y luego empieza a marcar. Entonces yo sé que está pasando por ahí electrones, están habiendo una circulación de corriente eléctrica. Si lo miramos a nivel molecular, acá un poco tengo los átomos de zinc que ¿qué hacen? Ceden electrones, ¿sí? Y pasan a zinc como catión. Mientras que en el electrodo de cobre, tengo los cationes de cobre, están entrando los electrones, se unen al cobre y pasan a cobre metálico. Por eso es que yo veo acá que se deposita cobre, y acá, con el paso del tiempo, el zinc empieza a disolverse. Entonces empiezan a acumularse los cationes de zinc, ¿sí? Y acá empieza a desaparecer los cationes de cobre. Entonces, para mantener igualado esto, equilibrado, ¿sí? Se pone este puente hidrógeno. Entonces, donde faltan cargas negativas, empieza a entrar el cloruro, y donde faltan cargas positivas, entra el potasio. Y acá, miren aquí, básicamente lo mismo, y esto es el voltímetro, que es lo que está dibujado acá. ¿Y qué me mide este voltímetro? Me mide la diferencia de potencial entre uno y otra. Está acá, ¿ven? La diferencia de potencial que hay entre esta semicelda, en esta celda y en esta otra. En esta solución y en esta otra. Eso es lo que hace el voltímetro. Mide la diferencia de potencial. Acá vemos cómo circula. Espérenme un segundo. Ahí. Si yo tengo conectado el voltímetro, conectado los
conductores a los electrodos sumergidos en las soluciones que corresponden, el voltímetro me dice 0. No hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque no está cerrado el circuito. Para que esto circule corriente, esto tiene que estar en contacto, no puede estar mezclado. Entonces, por eso es que se pone el puente salino. Se pone este puente salino y ahí ya se cierra el circuito, hay circulación de iones y si, ¿ven? De acá sale, el voltímetro se está moviendo, salen los electrones, lo vuelvo a poner, acá los electrones, ¿ven? Cómo salen, vienen al electrodo de cobre y miren qué es lo que pasa en el puente salino. Empieza a ver, ¿sí? Empieza a haber movimiento de los iones adentro del puente salino. ¿Mm? ¿Cómo se escribe esto que estamos viendo acá? Esta es la notación de una pila, así se escriben las pilas. Se escribe, por un lado, qué es lo que pasa en una semicelda, separado con dos barritas, que vendría a representar el puente salino, separado por dos barritas, lo que pasa en la otra semicelda. Por convención, siempre se empieza a escribir por el ánodo. ¿Qué es lo que pasa donde está el ánodo? En este caso, el ánodo está en la solución de sulfato de zinc. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que pasa en esta semicelda? Acá, ¿qué es lo que tenía? Yo tenía el zinc metálico, que el zinc desprende, libera electrones y pasa a zinc catión, dos cargas positivas. Y estos electrones son los que empiezan a viajar por el conductor. Entonces tengo el pasaje de zinc sólido a zinc con dos cargas positivas. ¿Y esto qué significa? Que la solución es acuosa y tiene una concentración 1 molar. Todos los valores de los potenciales, todo lo que vamos a ver, se ha estandarizado las condiciones en 25 grados centígrados, concentración 1 molar, si es un gas, presión de 1 atmósfera. Entonces, la semireacción de oxidación, acuérdense, si te oxidaste, perdiste. El zinc perdió electrones. Acá se produce la oxidación. La semireacción es esta. Pasa de zinc a zinc con dos cargas positivas más 2 electrones. Entonces, esta es la notación de la parte de la semireacción de la oxidación. Y en el otro lado, en la otra cuba, tengo el catión cobre, iba a decir potasio, el catión cobre, también acuoso, concentración 1 molar, que pasa a cobre metálico. ¿Por qué? Porque vienen los electrones, lo capta el cobre, ¿sí? Y pasa a cobre metálico, que es lo que se empieza a depositar acá encima del electrodo, que es de metal, que es de cobre. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se escribe. Acá ustedes, mirando esto, ya saben qué es lo que ha pasado en la reacción, cuál es el ánodo, cuál es el cátodo. Entonces, si se les llega a dar un ejercicio con una notación así de una pila, ustedes ya tienen que saber qué está en un lado, qué está en el otro, qué carga tiene, cuál es el ánodo, qué carga tiene el ánodo, qué carga tiene el cátodo. Los tipos de pilas, conocemos un montón de tipos de pilas. El botón, AAA, AA. Ahora, ¿cómo funcionan estas pilas? ¿Cómo funciona? Recuerden que esto es una reacción química que se produce en el interior de la pila que genera electricidad. ¿Y qué es lo que sucede básicamente? Básicamente, la pila está separada, de un extremo positivo y uno negativo. Cuando
yo pongo en contacto estos dos extremos, estos son positivos, los negativos, los electrones empiezan a viajar y van anulando, uniéndose a los positivos y neutralizándose. Por eso la pila tiene un tiempo de duración. Cuando se han neutralizado todos, miren este video, se terminó la pila. No, ya no tiene más, no tiene más carga. Fíjense acá el flujo del electrón y va neutralizando las cargas positivas que están en rojo. Y ahí se termina de funcionar la pila, se agotó la pila, ya no tiene más. Por eso siempre se recomienda que cuando ustedes tengan, por ejemplo, en el caso de la calculadora, si ustedes saben que no la van a usar por un tiempo, no la dejen con las pilas puestas, porque esto, a pesar de que está apagada, esto sigue estando en contacto. Hay una pequeña pérdida de electrones, porque están en contacto, una pequeña pérdida que después ustedes dicen, sí, le he dejado con las pilas nuevas y ahora la voy a usar y no tiene, porque puede haber más o menos pérdida. Entonces siempre, si saben que no lo van a usar en un cierto tiempo, o los controles remotos del aire acondicionado, si no lo van a usar, le sacan la pila, cuando lo vayan a usar lo vuelven a poner. Bueno, la composición de las pilas, hay un montón de variedades de pilas, de sustancias. Cada vez, desde un principio, por el 1900, se ha ido modificando y se siguen inventando nuevos tipos de pilas, tratando de conseguir que la mayor diferencia de potencial entre una sustancia y la otra, para que haya mayor flujo de electrones, para que dure más, bueno, y ahora ya se está tratando de buscar que no sean tóxicas o que vayan en contra del bienestar de la tierra, ¿no? Del ambiente. Y en el caso de las baterías, estas baterías grandotas que duran más tiempo, ¿sí? ¿Qué son? Son simplemente pilas unidas unas a otras. Duran más, sí, bueno, pero porque son 6 pilas juntas. Esto es lo que yo les decía, que ya les pasé a ustedes, el potencial estándar de reducción. La tabla es el potencial estándar de reducción. Ahora, si quiero tener el potencial estándar de oxidación, es la misma tabla, son los mismos valores, nada más que yo lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo. Nada más. Entonces, si vemos, lo buscamos acá, ¿dónde está? Acá, 0. 0 es el hidrógeno, esa es mi referencia. Entonces, yo tomé esta referencia y empecé a probar con distintas sustancias y ahí yo se va armando, no yo, se va armando esta tabla. Entonces, para resolver los problemas vamos a usar esta tablita y lo que sí tienen que tener cuidado es que esta tabla es de reducción. Cuando ustedes busquen un dato del potencial de oxidación y lo encuentren a la reacción, ¿sí? Lo encuentren acá, por ejemplo, que sea 0 más 0,96, si estoy buscando el de oxidación será menos 0,96. Pero ya lo vamos a ver mejor en los ejemplos, en la resolución del práctico. Ahora, en cuanto a la parte más práctica, digamos, tenemos la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, esta relaciona, y esta ecuación, acá lo tendría que haber resaltado un poco más, se aplica para las pilas. Cuando yo tengo pilas, ¿sí? Y acá dice, relaciona la variación de voltaje de las celdas en las pilas cuando varía la concentración de las soluciones. Entonces yo empiezo a probar o tengo distintas soluciones, las conecto y algunas tienen
producen más energía, más corriente eléctrica que otras. Entonces, con eso, esta ecuación, yo calculo eso. ¿Cómo varían los voltajes? ¿Cómo varían esa corriente si yo varío las concentraciones de las soluciones? Entonces, acá, cuando yo tengo la variación, ¿sí?, de ese potencial con este subcero, se refiere a esa condición normal, estándar, que es de 1 molar. La concentración será 1 molar. Pero acá yo voy a tener concentraciones 0,5, 1,2. Entonces eso es lo que yo tengo que calcular. Esa es la diferencia de potencial, la variación, ¿sí?, de potencial entre concentraciones, soluciones con concentraciones diferentes a 1. Por eso acá dice que delta D es el voltaje para concentraciones diferentes a 1 molar. Este es para 1 molar. Esto es lo que yo voy a sacar de la tabla. Menos, esto es 0,059, es una constante. N es el número de electrones involucrados en la reacción. El logaritmo de las concentraciones, ¿sí?, si esta es mi reacción total global, el logaritmo de la división entre las concentraciones de los productos y los reactivos. ¿Cómo está ahí? Entonces, teniendo los datos de las concentraciones, yo puedo calcular, y sabiendo obviamente quiénes son, tengo el delta sub 0, el inicial, en condiciones estándar, y obtengo cuál va a ser la variación de voltaje entre, entre soluciones con concentraciones diferentes a 1 molar. Entonces, esta ecuación se utiliza para pilas, cuando mi reacción genera electricidad. Y la ecuación de Faraday, ¿sí?, las leyes de Faraday se aplican a la electrólisis. O sea, cuando yo aplico corriente, genero, produzco una reacción química. Acuérdense del cloruro de sodio, ¿sí?, lo que hemos visto al principio. Dice, la masa de una sustancia que se deposita o desprende en un electrodo es proporcional a la cantidad eléctrica de electricidad que atraviesan esa sustancia. Si yo tengo una sustancia y le hago pasar poca corriente, se depositará poco o se desprenderá poco. Si le hago pasar más, se desprenderá más. Entonces se llega a esta ecuación. G son los gramos que ese depósito se desprende, es igual al equivalente químico. Recordemos que el equivalente químico era el peso atómico sobre la valencia. Por I. I es la intensidad de la corriente y se mide en amperes. T es el tiempo en segundos que se mantiene este proceso. Este es 96.500 Coulomb, la unidad es Coulomb, es un Faraday, ¿sí? Y como dice acá, es la constante Faraday, es la cantidad de electricidad que corresponde a un mol de electrones. Un mol de electrones, ¿sí?, cuando se mueven, generan esta cantidad de electricidad, 96.500 Coulomb. Y esto, bueno, es el equivalente químico que, como estaba acá, les recordaba a que era igual. Entonces, esta ecuación, ¿cuándo la voy a usar? Cuando yo tengo una sustancia, le aplico corriente eléctrica, cuando yo quiero saber cuánto voy a depositar o qué cantidad de energía tengo que aplicar, de corriente tengo que aplicar para que se deposite tanta cantidad o se desprenda tanta cantidad, ¿sí? Recuerden, Faraday es para cuando la fuente de electricidad es externa. La segunda ley de Faraday dice que una misma cantidad de electricidad que atraviesa distintos electrolitos, la masa que se depositan durante la electrólisis es proporcional al equivalente químico de esa sustancia. ¿Sí? Llegamos a esta ecuación. De todas maneras, no se preocupen, esto ya en la parte práctica lo terminamos de entender mejor.
Y bueno, hasta acá hemos llegado. Como siempre, cualquier consulta, duda, estamos en contacto a través de WhatsApp, del aula virtual, de correo electrónico. Seguimos en contacto y espero que sigan muy bien todos. Hasta luego.